Bienvenidos a ¿De qué va tu trabajo? Por fin tus padres entenderán a qué te dedicas. Hoy es lunes 13 de octubre de 2025. Soy Jesús Marrone y estoy con Jaciel Rondón Toro. Muchas gracias por tu presencia virtual. No, vale, por nada, encantado. Dices trabajar como cocinero, ¿correcto? Sí, sí, correctamente. Jaciel Rondón Toro, ¿de qué va tu trabajo? Bueno, es una de las profesiones, a ver, una de las tantas más antiguas y más básicas, que básicamente es dar de comer a otros, en principio. Muy bien. O sea, entonces tú definieras cocinero como persona que da de comer a otro. Sí, una persona que se encarga de elaborar alimentos para dárselos a otros. O sea, que el párroco de la iglesia también es cocinero, por ejemplo, que da Hay, comida. de hecho, muchos de ellos empezaron allí. ¿Así? Mira, Sí, mira. sí. Vale. Entonces, bueno, explícanos un poco tu día a día, desde que entras en tu puesto de trabajo hasta que sale, qué es lo que haces. Bueno, mira, en principio lo más importante es tener todo organizado y estructurado, ya que es un trabajo que requiere de cierta meticulosidad diaria de programación, de actividades, programación de todo lo que se va a tener en el día, si ya se tienen, por ejemplo, reservas y demás, pues tienes que tenerlo todo presente, sobre todo porque trabajamos con materia prima que, bueno, es perecedera para evitar gastos, mal gastos, siempre tenemos mucha organización. Entonces, ¿qué hacemos? Al llegar, se reúne el equipo. Lo primero que hacemos, conversar sobre qué es lo que hay hoy, cuántas personas tenemos, qué tipo de menús se va a servir, si hay alguna alergia, alguna intolerancia, tener todo estipulado para el día. Bueno, y en principio, a partir de ahí, empezar a trabajar. Ujú. Vale. Has dicho algo curioso. ¿Cuántas personas hay hoy? Claro, ¿ese número es real o es una aproximación? Es decir, si tenéis reserva para 40 personas, luego decís, este día de este mes, de este año, o sea, de que todos los años van a caer 20 más, ¿o cómo va eso? Ah, bueno, mira, es una pregunta interesante porque eso va a depender también del tipo de establecimiento en el que estés. Por ejemplo, hay establecimientos que tienen menús a la carta en los que no necesaria ni estrictamente trabajan solo con reservas. Y hay otros lugares que sí. Actualmente sí trabajo en un lugar en donde se gestiona exclusivamente con reservas. Eso quiere decir que tenemos todo mucho más planificado y organizado el día a día. O sea, ya sabemos específicamente cuántos van a venir. De hecho, conocemos los nombres de las personas que van a venir, sus gustos específicos, si tienen alguna peculiaridad, que les guste tomar cierto tipo de vino al principio, al final y demás, todo para que sea el trato súper personalizado. Eso en este caso. Hay otros en los que no se tiene, por supuesto, no se puede prever específicamente cuánta gente vas a tener porque es abierto. Entonces ahí juegas un poco más con prever fin de semana, entre semana, fechas de fiesta donde hay más actividad en la calle y demás. O sea que si voy yo y voy varias veces, ya me tenéis fichado ahí, ya sabéis lo que he Sí. pedido, el vino barato, el más barato, el queso mejor y tal, sabéis, ¿no? Esas cosas. Claro, y también cómo hemos percibido que ha sido tu experiencia, por ejemplo, qué es lo que más te ha gustado y en base a eso también podemos trabajar en hacer que el servicio hacia ti sea mucho mejor. Pero eso es en este tipo de establecimientos como en el Sí, que estoy ahora, por ejemplo. vale. Una cosa, eres cocinero, pero claro, desde mi ignorancia está como el chef, puede haber, en un restaurante puede haber chef, cocinero, pinche, o eso cómo va, cómo es ese estatus, esa división del trabajo, cómo va. Sí, es bastante jerárquico, la verdad. En principio, una brigada de cocina, que es todo el equipo de cocina, se divide en diferentes grupos, por así decirlo, dependiendo de qué tan grande sea y de en qué se especialice el establecimiento. Sí, es muy jerárquico. Siempre hay un jefe de cocina o el chef de cocina que es el encargado de dirigir todo el teatro como tal, o sea, de organizar las brigadas y que compruebe que todo está a la perfección a la hora de salir. Ese es el jefe de cocina. Luego, sí, vendría igual el segundo de cocina, los cocineros, ayudantes de cocina, pinches y pues el equipo de limpieza de cocina también, dependiendo también de qué tan grande sea el establecimiento, tienen una propia brigada, un propio grupo, por así decirlo. Vale, una brigada que es como una estación o algo así, como se dice eso, la estación de postre, la estación de primeros, como eso, brigada, Sí, es eso, como. bueno, en realidad, bueno, brigada es todo el equipo, pero se divide en subgrupos que serían partidas.
Es una forma de decirlo. La partida de, por ejemplo, cocina fría, partida de cocinas calientes, partida de parrilla, sushi, postres, dependiendo de qué tan grande sea, ¿ves? También hay lugares con menos capacidad de servicio y menos personal en los que esas estaciones básicamente se dividen en dos o en tres como mucho, pero depende de las necesidades que se tengan para organizar mucho mejor los equipos, claro. A ver, importante, la materia prima, ¿quién la compra? La materia prima se encarga primero de verificar el jefe ejecutivo, en parte, se encarga de decir, bueno, mira, necesitamos esto, esto, esto y aquello para estos nuevos platos, esta es una lista. El chef de cocina, que es el que está ahí en la cocina organizándola, junto con la gente de administración, se encargan de organizar qué suplidores son los que nos convienen según la materia prima que tengan, en cuanto a precios también, cuál nos puede venir mucho mejor en ese caso. Claro, digo que es importante, ¿no? No es lo mismo un gazpacho con tomates buenos que con tomates regulares, ¿no? Totalmente, y también depende de la época del año. Todo varía. O sea, eso es lo divertido también de esto, que podemos jugar mucho con las estaciones, con la materia prima que haya, y si trabajas con producto local, también te vas a beneficiar de unos costos bastante reducidos en comparación con otras cosas que son un poco más difíciles de conseguir fuera de temporada y fuera de la zona en la que estás. Vale. ¿En qué punto de, si, por ejemplo, hoy es lunes, el sábado, ¿cuándo se compra para el sábado? Porque ¿cuántos calculas que las reservas van así hasta el 100%? Como no sé si me estoy explicando. Sí, más o menos te entiendo. A ver, igual se tiene cierta previsión. En el caso, mi caso actual, que es como lo que te mencionaba, este establecimiento ya tiene las plazas reservadas de la semana. Entonces ya sabemos cuánto vamos a necesitar de cada cosa en base al menú que tenemos. Entonces nos programamos para pedir, por ejemplo, alimentos más perecederos se suelen pedir diario. Alimentos menos perecederos o que pueden estar mucho más tiempo almacenados se piden una vez a la semana. Hay otros que incluso se piden cada mes, cada 2 meses, dependiendo del tipo de alimento y de producto. Vale, bueno, entrando ya en tu labor de cocinero, tú empiezas el día y te dicen, no sé, tienes que preparar sushi o algo, no sé, eres sushi. ¿Qué haces en ese momento? Ya sabes a qué hora entra cada cliente, vas preparándolo y como el sushi es frío, se puede preparar mucho del tirón, hay que esperar tiempo, ¿cómo va? A ver, mira, este caso es muy peculiar porque si es cocina fría, por ejemplo, que es lo que engloba también la elaboración de sushi, en este caso, para poner el ejemplo, hay cosas que deben elaborarse al momento y otras cosas, muchas otras cosas que puedes tener adelantadas. Ya depende de qué tan riesgoso para las mismas cualidades del alimento, las características organolépticas que él tenga, si se pierden o no en base al tiempo de elaboración que tenga. Lo ideal es hacerlo todo lo más cercano al consumo del cliente. Pero hay cosas que si se elaboran con bastante tiempo de antelación, te agilizan el trabajo a mí, que es parte de ingeniárselas como cocinero como tal para adelantar procesos y que todo esté también en óptimas condiciones. Claro. Y normalmente cada cocinero tiene su fogón o lo que sea, su espacio, o se comparte, ¿cómo va? Sí, exactamente. Por ejemplo, si estás en una partida, que es la división de la cocina, de cocina fría para elaborar sushi, entonces ahí, si por ejemplo tienes tres compañeros, uno de ellos debe ser el jefe de partida, que es el que se encarga de decir, mira, hoy tenemos esta cantidad de gente, de comunicárselo a su equipo. Tenemos esta cantidad de comensales, tenemos que elaborar tanto de esto y tanto de aquello para estar preparados. Él, junto con su equipo, elaboran todas las cosas que se necesitan para tenerlas listas para el servicio y en el momento del servicio, elaborarlo. Claramente eso es un espacio aparte para que el equipo trabaje bien. Debería tener todas las comodidades, herramientas y insumos necesarios para poder tener todo listo, pero en esa sección. Cada sección se llega a subdividir de igual forma. Y en ese caso que tú sabes las reservas que hay, crees saber lo que van a pedir, ¿empezáis a preparar suponiendo lo que va a pedir las personas o esperáis a que hagan la comanda? Por ejemplo, no, eso en muchos lugares se tiene una filosofía distinta, pero lo ideal es que el producto se beneficie de la inmediatez y que el cliente también se beneficie de ello. Entre más fresco sea, más pronto haya sido elaborado, pues mucho mejor.
Claramente hay cosas que no se pueden elaborar al momento, vas a tardar muchísimo. Pero la idea es esa, tenerlo lo más cercano posible. Igual, no se empieza a elaborar nada hasta que tengas una comanda, claramente. Si no, sería un poco de pérdida de calidad del producto. A menos que ya tengas la reserva, ya esté la gente aquí y en el momento en el que lo vayan a consumir, sea el propio el que estés elaborando. O sea, es la idea. Claro, hay platos, por ejemplo, la paella o el risotto, que tardan Sí, mucho. ¿Ahí qué pasa con el tema de fuego? Porque claro, una paella te ocupa 40 minutos de fuego, ¿no? Y un risotto te puede ocupar 20 o 30, si se hace bien, sí, claro. claro. ¿Y qué pasa ahí si piden 10 risotos? Sí, bueno, en este caso puedes ingeniártelas de muchas formas, adelantando procesos. Puedes, por ejemplo, a ver, que no es lo ideal es tener el espacio necesario para hacerle al cliente la comida al momento que sería excelente. Pero, suponte en el caso de que no lo puedas hacer, lo que podrías hacer es adelantar procesos. ¿Qué es lo que más tarda? La cocción del arroz. Puedes empezar a la cocción del arroz a un 70%, tenerlo ya listo, obviamente, con su propio caldo para que tenga el mismo sabor y demás, y no se pase. Ya al momento de servirlo, en caso del risotto, por ejemplo, lo que haces es terminarlo. Lo regeneras con un poco más del propio caldo, le incorporas todo el resto de ingredientes que ya son casi que los últimos que le pones a la hora de salir, y quedaría muy bien, la verdad. Muy bien. Funciona bastante bien. Ese adelantamiento de procesos funciona bastante bien. Vale, vale. Antes has mencionado las herramientas. ¿Cuál es tu utensilio favorito? ¿Y por qué? Wow. Bueno, en principio, la herramienta básica de un cocinero siempre va a ser el cuchillo cebollero, siempre. Porque es versátil, porque te sirve para todo, y porque lo tengo aquí. Bueno, Muchos cocineros dependemos de él. A ver, hay muchos otros elementos súper importantes en la cocina. Muchos. Uno de los que casi nadie habla, quizás porque sea un poco ambiguo hablar de él, o te divague un poco, es un elemento muy importante que es el agua, que no sería una herramienta, sería más que todo una materia prima, pero es la más importante. Sin agua, muchas cosas no se podrían elaborar y no se podría trabajar ni siquiera en hostelería. ¿vale? ¿Y qué pasa con los sitios donde el agua no es potable? Oh, Del grifo. ¿Cómo hacen? bueno, necesitas tener una potabilizadora de agua, Ah, básicamente. vale, vale, vale. Si no corres muchos riesgos ya y Sí, sobrepasaría ciertas normas sanitarias. vale. Hablando del cuchillo cebollero, ¿es como las películas que cada uno llega con sus espadas ahí? ¿O cogéis cualquiera de ahí, cada uno tiene su favorito? ¿Cómo va eso? A ver, con el tiempo y con la experiencia, pues ya tú vas decantándote por el propio, como todo. Es como cuando empiezas una nueva disciplina, bueno, vas al lugar, ya tienen ellos ahí los estándares, los normales, para que cada quien coja el que más le parezca para trabajar. Debe haber las herramientas de trabajo en el lugar, pero siempre uno poco a poco, a la medida que va creciendo, va aprendiendo más, pues va queriendo tener algo mejor para su propio uso. Por eso, normalmente ya un cocinero con experiencia tiene su cuchillo personal que lo Mm. cuida con su vida. Muy bien. Bueno, esta pregunta creo que es respuesta fácil, pero ¿prefieres cocina de gas o vitrocerámica? Wow. 100% de gas, aunque se puede hacer muchísimas cosas con la vitrocerámica, ¿eh? Muchísimas cosas. Sí, eso los que saben cocinar suelen decir la de gas, no sé. Vale. Me mandaste un vídeo el otro día en el que Arguiñano dice a su nieta que, bueno, que se alimente bien por muchas razones. Una de ellas, por el buen humor, ¿no? Por Sí, hacerte simpático. Dice, comer bien te hace simpático. Es curioso, ¿no? Comer rico. sí, por supuesto, por supuesto. Es que comer rico afecta, bueno, primero los sentidos, interacciona con los sentidos, esa interacción que hay entre el alimento y los sentidos es increíble. Te cambia el humor. Empiezas a producir endorfinas, la mente cambia, igual que es una necesidad básica. Al suplir una necesidad básica, tu cuerpo se distiende, se relaja y empiezas a disfrutar de ello. Aparte que estamos, estamos beneficiados con la peculiaridad de poder disfrutar del gusto. Y bueno, a ver, otros animales también lo hacen, pero nosotros lo disfrutamos a un nivel, wow, increíble. Es toda una experiencia y esas experiencias también te llenan internamente. Entonces, comer rico, sobre todo rico, es muy importante para la felicidad, para la salud mental, para la salud física también, por supuesto. Mm. Bueno, yo como cliente he comido en sitios deliciosos, de otros sitios que pides un risotto, no sabe a nada, pides el parmigiano, te traen serrín,
Entonces, un poco, no sé por qué sucede esto cuando no entiendo. Es decir, pues no, si no sabes hacer un risotto, no lo hagas, ¿no? Porque al final, ¿y sabes qué pasa? Que no está perjudicando al local, está perjudicando a todos los restaurantes del mundo. Porque al final, Sí. a uno a veces se le quitan las ganas y va al que le atienden bien, al que le gusta, porque dice, mira, a veces incluso uno va al Burger King y dice, mira, es que sé lo que me va a poner. O voy a a la crepería esta de aquí, porque es que, aunque sea lo mismo, sé que voy a comer rico. Sí, bueno, hay un dicho que dice que es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Lamentándolo mucho, suele suceder bastante. Pero es también porque, a ver, mucha gente intenta reducir costes y a ver, la calidad de la materia prima es algo fundamental para que una comida esté buena. De verdad, es muy importante. Aparte de las herramientas que tú tengas y de los conocimientos, es importante la calidad de la materia prima. Es diferente comerse un trozo de carne de muy buena calidad, solo pasado por plancha, que comerse con el mismo proceso una carne que no está en buena calidad. Entonces, para abaratar costos suele suceder. También, bueno, hay gente que intenta vender por volumen. Muchas veces tienen el criterio de, bueno, prefieren prescindir de la calidad, tanto del servicio como de la propia materia prima como tal, para vender más en volumen. Entonces, esos criterios a veces hacen que uno sea un poco reacio a probar cosas nuevas, porque normalmente sales decepcionado. Muchas veces no también. Hay cosas maravillosas que puedes probar por ahí y te sorprenden. ¿Qué parte de la preparación de un plato es la más complicada? Wow, de la preparación de un plato. ¿Sabes que lo más complicado para elaborar un plato es la ingeniería, por así decirlo? O sea, la elaboración previa antes de la ejecución. Idearlo. Idearlo de forma que tenga lógica, que tenga sentido y, y que con tu propia memoria gustativa tú digas, ok, si empiezo a mezclar este sabor, con esto y estas Ujú. texturas, esto va a funcionar. Esa es la parte más complicada porque ya debes tener un buen proceso anterior de conocimientos, de experiencia y de haber probado muchas otras cosas para saber que eso va a quedar bien y evitar perder más tiempo en otras cosas. Eso es la parte más complicada. Ya el resto es fluir, fluir. Ya, claro, con experiencia tú vas fluyendo, ¿no? Las elaboraciones, la primera vez que las haces siempre va a salir mal, pero ya luego le agarras el truquillo y todo sale perfecto. Oye, ¿tú también haces lo que sale en las películas, que está el plato, se acercan así a oler, le echan así, como que caiga la última especie y entonces ya, no sé, que ya ha quedado perfecto? A ver, eso es un poco, es bastante, está bastante dramatizado, aunque sí suele suceder. Sí suele suceder. También depende de la categoría, porque hay diferentes niveles y categorías de establecimientos. Pues hay lugares, por ejemplo, con cocinas abiertas, en las que el cliente ve cómo trabajas y quieraslo o no, es parte del teatro, esto de la especia, de que te corten todo en la mesa. Igual eso refleja mucho la pasión del cocinero. Igual tú lo haces sin que te estén viendo, por supuesto. Muchas veces lo haces, aunque no tan dramatizado, por supuesto que sí, pero sí, claro. Claro, pero el objetivo ¿cuál es? ¿Oler el plato y que huela bien? A ver, cuando pones un último toque, por ejemplo, de especias o algún elemento extra final, el elemento final suele ser bastante visual, visual y olfativo, porque esos son los sentidos con los que primero tienes contacto. Ya luego de eso vendría las texturas y después los sabores. Entonces, en principio es como una línea de ensamblaje. Lo ensamblas desde la base, lo que sería el sabor, luego vendría la textura, luego vendría parte de la presentación que involucraría aromas y colores, por así decirlo, como es visualmente y como es olfativamente. Y a la vez el cliente lo come desde ese punto final al contrario. Lo percibe primero Ujú. visualmente, luego olfativamente, luego texturas y sabores. Claro. Y por ejemplo, vas por fase. Entonces, por ejemplo, haces una carne con una salsa. Claro, la salsa la puedes probar, ¿no? Y dices, vale, pero la carne ya tienes que estar en ti en memorizar cuánto tiempo tiene que estar esa vuelta y Sí, vuelta, ¿no? claro. Porque si no, o sea, un Sí, poco pones un cronómetro o te lo sabes por algún modo al ver la carne de fuera ya sabes más o menos el tiempo. sí, eso ya con la experiencia lo vas agarrando
sin necesidad de ver cronómetros, sin necesidad de ver tiempo, nada. Aunque siempre es importante tener esa herramienta para prever que no te vayas a pasar, porque, a ver, despistes hay muchísimos, porque este entorno es estresante, tienes mucho volumen de trabajo en ciertos momentos en los que se te puede ir la olla y perder la noción de dónde estás, qué tienes. Entonces, a ver, ya a alguien con experiencia no se le va a pasar una carrera, aunque hay días, días de días, pero en lo normal no. O sea, pero entonces hay algunos tenéis alguna arma y la ponéis ahí por si acaso. Sí, Ah, sí, mira. por supuesto, hay termómetros para carnes específicamente y alarmas que te pueden indicar. ¿Cómo sabes cuándo un plato está bien preparado? Pues cuando tiene coherencia, cuando los elementos que tienen en él se acompañan, se retroalimentan y es coherente. Por ejemplo, es muy diferente hacer un plato que, ponte, que te mezcle frutas con carnes y algo que no cuadre, por ejemplo. Son cosas como que no van a la par, no van de la mano. Igual hay ciertos estándares que te dicen más o menos, según cierta escala, qué sabores van con qué otros sabores. En este momento específico no recuerdo esa lista, porque es una lista, y de hecho es una lista muy importante, en la que te dice, bueno, estos sabores van más o menos ligados a estos, por los que se pueden complementar. Si el plato tiene eso, va a estar bien, va a estar rico y va a tener éxito. Eso fijo. ¿Vale? Y cuando supervisas el plato de un compañero, ¿cómo sabes que va a estar rico? Bueno, primero porque ya tú debes saber hacerlo. El que es jefe de una partida o está encargado de un equipo tiene que saber hacer todo lo que se hace allí, de arriba abajo, de abajo arriba, con los ojos cerrados prácticamente, y probarlo todo y haberlo probado todo desde un principio, desde sus inicios, en su creación junto con el chef, por ejemplo, el jefe de partida, con los segundos de cocina y el jefe de cocina como tal, elaboran todos los platos, los prueban y dicen, bueno, así tiene que salir siempre, este es el estándar, si no está así, no puede salir. Entonces, en base a eso, tú con tus propios sentidos tienes que probar cada uno y decidir si está o no está. ¿Qué razones suele esgrimir un cliente cuando devuelve un plato que no le ha gustado? ¿Qué razones? Bueno, lo normal es que las temperaturas son muy importantes. Muchas veces, a ver, la mayoría de quejas que suele tener la gente, o uno como comensal, es que el plato está frío. Eso es debido a estos percances en la cocina. Muchas veces pasa, las cocinas a veces están full de trabajo, entonces primero está este plato, no se puede organizar bien y tarda mucho mientras que están los otros para que salgan juntos, entonces suele pasar. Eh, a ver, los puntos de las carnes también suele ser una cosa en la que es fácil perderse si no tienes la experiencia. Se te puede pasar. Eso en principio. Ya el resto de cosas son más habituales. No me gustó el sabor, no era lo que esperaba. No, a ver, es muy raro que te digan no tiene o le falta un ingrediente. Eso también suele pasar, pero es lo menos común en relación a lo que te he dicho ahora. Mm. Hablando de ese tráfico humano en la cocina entonces tiene que estar diseñada para el flujo, ¿no? Del personal y el personal tiene que saber que tiene que su zona y no salir de ahí. ¿O cómo? No tiene que, claro, las cosas tienen que estar a mano, ¿no? No sé si tendréis Claro. cajones o qué, cada uno para no moveros lo mínimo posible, ¿no? Sí, exactamente. O sea, todo debe estar, la idea es que todo esté milimétricamente, por decirlo de cierta forma, organizado para que tú, en la menor cantidad de movimientos, seas efectivo en la elaboración de lo que tienes que elaborar. Y para eso se requiere, primero, mucha organización espacial, segundo, mucha organización mental y buena comunicación con tus compañeros y coordinación para que lo que tenga que salir coordinado y junto, pues esté al momento que tenga que estar. Hay un término para eso, para la elaboración previa, la preparación y tener todo en su punto, que se llama mise en place. Viene el término en francés de puesto en su lugar. La elaboración de mise en place es la palabra más básica y esencial de todo cocinero. Sin el mise en place, estás corriendo como gallina sin cabeza. Entonces, es muy importante la organización. Vale. La comanda, ¿cómo llega? A viva voz, te dan un papelito específicamente, ¿cómo es? Para que no haya fallos, porque a veces hay fallos, a veces no quiero patata, te ponen patata, o tengo una alergia, he dicho que no me pongan este ingrediente si está.
Sí, bueno, varía muchísimo en establecimientos. Hay lugares, por ejemplo, donde tienes una sola máquina, una máquina que está en la cocina, que va directamente conectada a las tablets o los ordenadores que tengan los camareros, que se encargan de mandar las comandas. Simplemente sale un papel súper legible, pero hay ciertos detalles que no están incluidos, así que siempre debe haber una buena comunicación del camarero que tomó la orden con la persona encargada en la cocina de cantar las comandas, porque eso es otro detalle. No todos pueden coger una comanda y cantarla. Hay una persona designada para ello. Y así se evita el desorden y la falta de comunicación también, porque a veces hay mucho alboroto, mucho ruido y se necesita que una sola persona lo haga. Generalmente es el jefe de cocina o el segundo de cocina los que se encargan de cantar las comandas. Y eso es bastante militarizado, para así decirlo. Entra una comanda, el primero o segundo de cocina toman la comanda y la primera voz que tú oyes es oído, cocina. Eso implica alerta, atención, por favor, todos paren lo que están haciendo y escuchen en este momento. Canta lo que esté pidiendo, tata, marcha y sale o marcha. Ahí todos, sí, chef, oído y a trabajar. Básicamente eso. O sea, que el oído cocina se dice primero, no al final. Se dice oído cocina, todo el mundo se calla. Claro, claro, porque en ese Ah, momento no sabes si te está hablando de cualquier otra cosa. Te dice oído cocina porque en este momento se va a hablar de algo importante, tenemos una vale, comanda. Y en base a eso ya se sigue trabajando. vale. Si pide, dice oído cocina, ensalada César, dice el nombre de quien tiene que hacerla o la brigada ya se encarga de repartir esa comanda a quien le toque. Exactamente. Esto es una máquina, tú velo como una máquina que debe estar ya bien engrasada, todos los engranajes deben funcionar a la perfección. Cada uno sabe la función que cumple, tanto en el servicio de cocina como en este barco como tal, que es la brigada entera de cocina. Entonces, por ejemplo, entra una comanda que tiene cuatro carnes, cuatro guarniciones y seis entrantes. Hay un grupo específico que se encarga de elaborar los entrantes, otro grupo específico que se encarga de elaborar solo la carne y otro las guarniciones. Cada uno sabe los tiempos que debe tardar y la organización que debe tener y qué deben elaborar. Entonces, es básicamente una sola voz, una sola persona que canta y el resto oído y cada quien sabe lo que tiene que hacer. Ya después se va organizando en cuanto a tiempos para que estén las cosas a la vez. Cuando tú acabas un plato y está bien, tú lo llevas a un sitio, se avisa al camarero de algún modo, ¿cómo se hace eso? Normalmente hay una línea, como te dije, esto es básicamente una línea de ensamblaje. Una vez que ya está elaborado, que ya está listo para salir, se organizan el plato o los varios platos que vayan a salir a la misma mesa, se ponen puede ser una mesa, puede ser una repisa específica para ello. Estas normalmente están acondicionadas de tal forma de que mantenga la temperatura de los platos. Y el que se encarga de verificar que salga todo junto hacia las mesas es la misma persona que canta las comandas, que tiene bastante lógica, por supuesto. Y normalmente es el primero o segundo de cocina que lo hacen, que se encargan de decir, bueno, aquí tenemos ya todos estos platos, salen a esta mesa, se lo dice al jefe de sala o al camarero que se encarga de distribuirlos hacia donde debe llevarlos. Pero hay una zona específica para ello también. Mm. ¿Cómo manejas la presión durante este servicio? Wow, esta es una de las cosas más divertidas que tiene esta profesión. Es adrenalina pura. Bueno, con mucho, ¿cómo lo diría? Con una experiencia vas aprendiendo a gestionar la presión y el estrés. Pero debe ser primero una persona con bastante motivación, una persona bastante decidida y sobre todo con dotes de comunicación bastante asertivos. O sea, una comunicación muy asertiva hace que una indicación pueda ser fácil de tomar o fácil de llevar o que lleve a una pelea, que los niveles de estrés en una cocina suelen ser bastante altos. Entonces, con la experiencia vas aprendiendo que, primero, tener conciencia de que nada es personal en una cocina, porque hay gritos, hay peleas, hay caña que te meten, entonces nada es personal, todo es para que todo salga bien, todo salga perfecto. Entonces, entender que nada es personal es una de las cosas que te ayuda a gestionar bien el estrés. Otra cosa es evitar pensar en otra cosa. Lo bueno es que esta profesión implica siempre que estés en el aquí y el ahora.
Cuando entras a un servicio de cocina, estás aquí y ahora. No hay nada más en el mundo, no existe nada más que el servicio de cocina, que debe sacar toda la perfección, todo debe estar como tiene que estar. Entonces, a la vez el entorno es tan inmersivo que el estrés lo sobrellevas con el movimiento, con la actividad. Te pasan las horas y ni te enteras. ¿Y cómo te organizas para desarrollar tu labor rápidamente, eficientemente? ¿Has cambiado? Al principio hacías algo cuando empezaste a ser cocinero, ahora haces lo contrario. Sí, a ver, con el tiempo vas aprendiendo que hay formas de hacer las cosas mucho más rápido y eficientemente. Por ejemplo, a la hora de cortar, ¿qué te digo yo? Unas 20 kilos de cebolla. A ver, primero es habilidad, por supuesto. Si tú desempeñas una actividad muchas veces al día, es lógico que vayas a hacerte un experto en ello. Entonces, sobre todo, mucha práctica, mucha práctica. Y al ir tomando práctica, lo haces súper rápido. Eso por una parte. Por otra, vas aprendiendo de todos tus compañeros. Esto es algo súper bueno de esto, que hay como un ambiente, si bien no siempre pasa así, el ambiente es normalmente de camaradería, de, de equipo, y siempre alguien te puede ayudar con algo, te puede decir, no, mira, te puede dar un tip, o incluso tú mismo puedes aprender viendo cómo trabajan otros y adaptar ciertas cosas, ciertas técnicas, ciertas formas de trabajo a tu propio estilo de trabajo y ser más eficiente. Eso siempre es bueno. Puedes aprender de cualquiera. Hasta del encargado de lavar platos puedes aprender muchas cosas. ¿Usas la Thermomix? Sí, lo usamos bastante, la verdad. Sí, sí, sí. Es una herramienta bastante útil. Tiene unas peculiaridades interesantes que antes no existían. Por ejemplo, es un procesador que te permite llevar a temperatura lo que tengas dentro de él. Puedes hacer un sinfín de cosas, sopas, cremas y demás. Es que ya, los límites están en tu imaginación. Incluso la air fryer es una herramienta que está, a ver, ha tenido un boom y se ve como una herramienta de casa, porque lo es. Y es bastante útil si tienes los conocimientos como que necesarios como para ingeniártelas y hacer cosas diferentes. Puedes hacer desde un pollo asado hasta pan, pizza. Te lo digo porque lo he intentado y está fenomenal. Mitos o cosas que no conocemos de tu trabajo. Wow, mitos. A ver, eh, bueno, a ver, ¿tú tienes algún mito que hayas escuchado? Bueno, es lo que te he comentado yo, lo que sale en las películas, básicamente. Entonces, claro, como nunca he estado Sí. en una cocina, no sé si es así, ese ambiente, si eso de eso, el flipado de turno, el Eh, que huele, esto está malo, con olerlo, un poco de flipado, no sé si es verdad o... Bueno, mira, un mito es ese del que precisamente me comentabas, de que todo es súper pulcro, que todo es milimétricamente organizado, que hay pinzas aquí, pinzas allá, unas linternas, bueno, de ver, básicamente. No, suele ser mucho más caótico y a la vez es más divertido así, siendo más caótico, si te soy sincero. Pero eso no suele suceder. Otra de las cosas es que suele haber mucho chamullo, no sé si me entiendo con el término, mucho trapicheo en la cocina, a la vez es como un barco pirata. Al haber tanto compañerismo, siempre hay el mito de que hay ciertos traspasos de cosas por aquí y por allá. Es un mito, si bien es real, ha pasado, hay que saberlo gestionar, no pasa siempre. Normalmente las personas que están allí lo hacen muy conscientemente. Eh, en principio es eso, de resto mitos, wow, no he escuchado muchos otros. Mm. ¿Alguna anécdota que te haya sucedido hace poco a la hora de preparar un plato, lo que una cocina, que recuerdes? No, bueno, siempre hay anécdotas, siempre hay cosas, solo que suelen ser tantas, porque, a ver, al estar trabajando con gente a diario, hay clientes de clientes. A mí me causan mucha gracia ciertas cosas que son un poco incongruentes, por ejemplo, con las alergias o intolerancias y demás. Hay personas que me causan mucha gracia, pues, porque, a ver, no debería. Pero hay alergias un poco absurdas. Por ejemplo, una vez atendimos a una persona que tenía alergia a las olivas. Alergia no, perdón. Tenía fobia a las Obvia. olivas. Una fobia a las olivas. Y yo, hostia, pero ¿cómo es esto? O sea,
Vas a tener una oliva y te va a causar el miedo suficiente como para tener pánico, una aceituna. Así hay muchísimas personas. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, mira, yo soy diabético, ¿ok? Entonces no puedo comer nada que tenga azúcar ni que me suba los niveles de azúcar en la sangre. Vale, perfecto, genial. Se elabora todo el menú, se lo servimos y demás, pero entonces tú lo ves y ya lleva como 3 botellas de vino, que la cantidad de azúcar que, Sí, que tiene el vino. sí. Entonces, Eso, el que se echa sacarina o el que pide Coca-Cola cero y dices tú, bueno, no te eches sacarina, no tomes exactamente. café a lo mejor, no nada, pero... Sí, entonces son ciertas incongruencias que, bueno, a la vez tú te la tienes que tomar a ver, con gracia y reírte de ello y disfrutarlo, porque eso es algo muy importante, eso, tienes que disfrutarlo. Si no lo disfrutas, si no sientes pasión por ello, es mejor que no lo hagas, porque te va a sacar mucho la chicha. Ah, mira, esta se me acaba de ocurrir. ¿Cada cuánto tiempo piensas en renunciar? Wow, a diario. Bueno, De vale, verdad. ¿cada cuántas veces al eh, día entonces piensas en renunciar? ¿Cada cuántos Mira, platos? sobre todo los fines de semana, yo digo, wow, no, me quito el delantal, lo dejo aquí y adiós. Pero no, recapacito y digo, esto me encanta. Es muy estresante, te lleva mucho al extremo, mucha presión encima, de verdad. Llega puntos en los que tú dices, los quiero mandar a todos a freír espárragos, porque es lo que tiene Buena, brindar un buena servicio. receta, buena receta. Sí, a freír espárragos. Y bueno, te lo digo, a diario, unas Sí, 3, 4 veces a diario me pasa, pero es normal también. O sí, sea, sí. estás en un punto de presión en el que pasa. Lo importante es sobrellevarlo, o sea, pasar además de eso y entender que si lo haces es porque te gusta y te lo estás disfrutando muchísimo. ¿Usas la inteligencia artificial? Fíjate que recientemente he intentado empezar a buscar recetas redactadas por la propia inteligencia artificial. Está interesante. Es una herramienta que en lo particular con la que no tengo mucha experiencia, porque claro, a nivel profesional esto es súper mecánico, súper, a ver, sensorial. Y de momento no podemos exigirle cosas sensoriales a la inteligencia artificial, hasta donde sé, por lo que no lo tengo como una herramienta a utilizar de forma imprescindible. Aunque estoy seguro de que eventualmente sí se llegará a utilizar, por ejemplo, para gestión de menús, de cartas, para redacción no sé, de planeamientos de la semana y demás. Está súper útil e incluso para creación de cosas nuevas. A pesar de que ya ahí tendrías que jugar tú, comprobar, chequear y demás, porque como te digo, es algo sensorial. Está bastante interesante. Te puede aportar muchas ideas. Sí, o si dice, oye, tengo tomate, cebolla, ajo, Sí, ¿qué puedo hacer con esto, no? sí, lo bueno es que tienes una base de datos infinita, prácticamente toda la información, cualquier cosa que se te pueda ocurrir elaborar, ella va a buscar una fuente y te va a dar la idea y ya, si tú tienes el conocimiento y el criterio necesario también, pues puedes empezar a hacer cosas descomunales. ¿Qué es lo que más orgullo te da de tu trabajo? Mira, me da mucho orgullo hacer que la gente esté feliz, hacer que la gente pase un buen rato. Eso te llena muchísimo. Sobre todo considerando que, como te digo, estás normalmente en un entorno un tanto hostil por el estrés y demás. Estás en condiciones en las que pasas mucho calor, estás corriendo todo el día de pie, 12 13 horas de pie, allá, acá, con estrés, pero al final, al ver a una persona disfrutar tanto lo que tú hiciste con tanto trabajo, hasta de semanas de antelación, te llena mucho de satisfacción, ¿sabes? Y además que mucha gente no sabe todo lo que hay en el trasfondo de esto y sin embargo lo disfrutan. Si supieran todo lo que hay detrás, pues lo disfrutarían muchísimo más, te digo yo. ¿Los clientes suelen felicitar vuestra labor? Sí, sí. Eso es algo que me encanta del lugar donde estoy ahora, que, bueno, trabajo en una cocina abierta. Entonces, los comensales ven todo cómo lo elaboramos de A a Z. Y al final, pues también sus caras las podemos ver y los agradecimientos los recibimos con ellos. Muchos quieren tomarse fotos con el equipo de cocina y demás. Claro, es que es una experiencia distinta también ver cómo te elaboran todo lo que vas a comer en ese mismo momento. Y sí, la gente suele agradecer mucho y felicitar muchísimo. ¿Qué disfrutas más
¿Y qué disfrutas menos? Mira, lo que más disfruto son esos momentos de rush, momentos de actividad frenética. Me encanta. Es un poco caótico, pero a la vez muy organizado. Eso me encanta. Lo disfruto muchísimo. También disfruto muchísimo el compañerismo. Creas unos lazos de compañerismo, de camaradería, como si fuesen compañeros de guerra, porque básicamente cada servicio es una batalla. Te puedes quemar, quemar, cortar, pero están luchando todos en equipo para un Hay mismo bajas, ¿no? objetivo. Hay bajas, hay bajas. Sí, sí, hay bajas. Yo he sido muchas veces baja, he tenido compañeros también que he tenido que hacer de paramédico, de curar heridas, vendajes, quemaduras. Es súper divertido. Eh, Eso, el compañerismo también es otra cosa que me encanta porque se genera con el sufrimiento, básicamente. Ujú, Una cosa que no me gusta de la hostelería, bueno, trabajar como cocinero como tal, quizás sea el exceso de horas. ujú, Normalmente se requiere, es un trabajo con muchas horas y en horarios no tan normales para el resto de las personas, por ejemplo. Trabajando fiestas, fines de semana, bueno, básicamente, cada vez que el resto de personas tiene tiempo libre para disfrutarlo, ujú. nosotros somos los que Claro. brindamos ese servicio para que ellos puedan disfrutarlo. Entonces, tiendes a tener una vida distinta al resto de personas, con tu gremio, Ujú, básicamente. ujú. ¿Algún chiste que conozcas sobre tu profesión o alguna broma típica que se haga con los compañeros, con el nuevo que llega, lo que sea? Mm. Mira, bromear es lo que más hacemos en una cocina. Tú piensas que es un entorno en el que siempre normalmente estamos estresados, entonces buscamos relajarnos de cualquier forma. Entonces bromeamos unos con otros, le escondemos las cosas. Cuando llega alguien nuevo, eso es un disfrutar, porque siempre tienes que pagar la novatada, siempre. Entonces, al nuevo normalmente lo mandas a buscar cosas que no existen. Por ejemplo, no, ve, necesito que me vayas a buscar ya un descorchador de aceitunas en no sé qué. Va a buscar un descorchador de aceitunas. O no, mira, para esta receta vamos a necesitar un deshuesador de pulpo. Lo necesitamos, ya, 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 muévete, búscalo. Eso y así muchísimas cosas. De verdad, bromeamos de más. ¿Soñabas de pequeño con ser cocinero? No, nunca lo imaginé, de verdad. Pero sí es verdad que esto es algo que me ha sentado como anillo al dedo. La verdad, por mi personalidad, por lo que me gusta, por lo que implica, porque implica ser un cocinero no es solo, ajá, soy una persona que hace comida y ya. Ser un cocinero es ser un líder, muy buen líder, buen comunicador, ser buen profesor, porque si vas avanzando, tienes grupos a tu cargo, Mm, tienes que saber enseñar de forma eficiente, eficaz. También tienes que ser una persona con una cantidad de conocimiento más o menos integral sobre todas las cosas, alimentación, alérgenos, a nivel artístico también tienes que tener mucho criterio mm. artístico y hasta de manitas. Tienes que saber ser manitas, reparar tuberías, reparar máquinas, eh, de primeros auxilios, tienes que saber cómo ayudar a un compañero cuando se ha cortado un dedo. También tiene una parte muy humana en la que si eres líder debes entender también las condiciones de cada persona, debes incomunicarte con ellos, saber cómo están, cómo se sienten, si están felices en su trabajo. Eso es parte también de lo que implica ser un buen compañero y sobre todo un líder en esta profesión. Entonces es bastante integral. Mm. En qué momento coméis vosotros? Wow. Mira, esto es algo peculiar que todo cocinero te lo va a decir. Nosotros normalmente comemos corriendo. Eso es una de las cosas que tampoco, que estaría bueno ir mejorando con el tiempo, ¿sabes? Tener tiempos organizados. Normalmente un cocinero come antes de empezar el servicio, ¿ok? Se elabora toda la mise en place, todas las cosas preparadas para el servicio se tienen listas. Hay un grupo o una persona que se encarga de hacer la comida para el personal. Se van rotando, se van turnando a medida que pasa la semana o no, depende de cómo se organicen, y se hace la comida del personal. Que casualmente a nivel personal considero que la comida del personal es la más importante. Es la comida más importante que tú elaboras como profesional. La comida para tus compañeros de guerra, que es una muestra de afecto también, de cariño, de consideración con ellos. Normalmente comemos eso. Volviendo a la pregunta y la respuesta de la pregunta. Comes antes de empezar el servicio y normalmente comes rápido, la verdad.
Normalmente tiendes a comer rápido, siempre los tiempos están agilizados y demás. Pocas veces, pero las hay. Te sientas distendido con tus compañeros, todos comen como una familia, como un grupo como tal, y ahí a trabajar. Sobre la limpieza, ¿vas en tu zona limpiando cada rato? ¿Esperas al final del todo? ¿Cómo es? Bueno, depende ya del criterio de cada quien, pero lo ideal para mí, también siendo jefe de partida y demás, es que mi área siempre esté organizada y que mi equipo siempre la mantenga de esa forma. ¿Por qué? Es sencillo, entre más organizado esté todo, menos trabajo tienes que hacer al final. Si trabajamos de forma organizada, pues todo va, primero, va a ser más fácil de hacer y segundo, a la hora de la limpieza, todo súper rápido y genial. Aunque siempre, siempre, al final de cada servicio, todo tiene que quedar impoluto, como si nunca se hubiese trabajado, nunca se hubiese tocado Mm. nada, todo desde todo como cero. Entonces, al final, siempre tienes que limpiar a profundidad. ¿Por qué elegiste esta profesión? Mira, porque primero, como te dije, es como abarca tantas cosas, pues no me decidí específicamente qué hacer. Entonces dije, bueno, empecemos con esto. Y resulta que me encanta porque también requiere mucha disciplina, mucha organización, requiere mucha pasión. A nivel artístico también te incentiva a crear. Aparte que necesitas mucho conocimiento. Entonces, eso fue lo que me motivó. Que no es solo elaborar comida, va mucho más allá de ello. Incluso involucra cultura, involucra sociedades, la forma en la que ellos piensan. Eso también te dice la forma en la que se alimenta a alguien o una sociedad o un grupo. Te dice mucho la forma en la que piensan. Si es de forma práctica, directa, o si es mucho más elaborada, tardada, extendida. O sea, es algo que involucra mucho más de lo que parece, el alimentarse como tal. Eso me ha llamado mucho la atención y por eso me decanté por esto. Además que es una profesión que sea aquí, sea en Japón, sea en donde sea, lo vas a poder hacer. Con un nivel comunicativo mínimo, que si es más alto mejor, pero lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Vale, se dice en casa del herrero cuchillo de palo, en casa del cocinero comida de McDonald's o cómo va. Bueno, eso depende de cada quien. Pero de McDonald's no, por favor. Sin tirar pollas. Pero mira, eh, la verdad, tú pasas muchas, muchas, pero muchísimas horas elaborando comida para otros y esa es una autocrítica también que hago. Y normalmente para ti, pues tiendes a hacerlo más rápido, lo más fácil y ya, porque estás cansado, estás agotado, no quieres seguir cocinando, básicamente. Entonces, una noche que tú llegas agotado un fin de semana a las 2 3 de la mañana, te juro que no te vas a poner a elaborar un risotto ni de, no, nada. Pan, bocata, adiós. Mm. Normalmente, ya en tiempos libres, en vacaciones, por ejemplo, son tiempos en los que te nace la vena que llevas dentro del cocinero y si te encargas de hacer cosas ricas y demás. Aunque normalmente yo prefiero cocinar más que para mis seres queridos. Ya mis amigos, mi familia, cuando nos reunimos y demás, pues en esos momentos en los que yo digo, wow, me encanta mucho más que cocinarle a clientes, por supuesto, a un ser querido. Mm. ¿Y cómo te formaste? Bueno, empecé haciendo pequeños cursos en Venezuela, en Mérida, como para ver qué tal. Y pues eventualmente me di cuenta de que esas formaciones pues se quedan bastante cortas en relación a lo que yo veía y a las figuras que yo tenía como referencia, ¿no? Que fueron Marco Pierre White, un chef británico de una época en la que había rebeldía y punk total en la cocina, de Anthony Bourdain, que fue mi inspiración para viajar, conocer las culturas y demás. Entonces, dije, no, yo quiero más, quiero más. Empecé ya a trabajar como tal, e incluso trabajando y viendo otras formaciones, dije, pero, a ver, esta profesión, si bien es importante aprender, estudiar y formarse, es súper, súper autodidacta y de experiencia. Tú tienes que estar allí y aprenderlo manualmente, básicamente. Si no lo ejecutas, no lo vas a aprender. Entonces, la mejor forma de aprender en esta profesión es ejecutando, viajando, obviamente con el criterio de querer aprender. De nada te sirve trabajar en muchos lugares, pero no querer aprender ni sacar provecho del conocimiento que puedas tener de ese lugar. Entonces, eso, debe ser muy autodidacta.
seguir formándote toda la vida, hacer talleres, formaciones con personas que sepan realmente y también leer, investigar. Por eso la inteligencia artificial ayuda mucho en este sentido, en aprender cosas nuevas. Mm. Hablando de viajar, me ha recordado que estuvimos en Japón hace unos meses, bueno, hace un año ya, unos meses. Y ahí estuvimos no sé cómo se llama el restaurante, el que el cocinero está ahí y están los 8 puestos alrededor y el tío cortando su pescado y tal. Pero lo que más me gustó, que es algo que no me gusta a mí mucho, que es la manzana, que me la como, digo, bueno, es la mejor manzana que he comido en mi vida, súper suave, súper dulce, y digo, Dios mío, este hombre se habrá gastado un pastón en la manzana, digo, por eso digo que la materia prima es muy importante, ¿no? Sí, Claro, porque, y digo, la manzana a lo mejor tiene su huerto el tío, no sé, pero bueno, también tiene su huerto, no sé. claro. Y de hecho, eso suele suceder mucho en la comida o en las culturas que tienden a desarrollar una comida minimalista. La materia prima tiende a ser muy buena. Los sabores súper profundos, súper exaltados. También depende de la tierra. Eso, eso de la tierra depende de dónde se cultive, de dónde provenga, de cómo se haya alimentado el propio animal. De muchas de esas cosas depende de la calidad de la materia prima. Entonces es un trabajo que lleva mucho trasfondo para que algo esté realmente rico. Claro, puedes consumir cosas que son estándares y ya, sin más. Pero como tú que probaste esa manzana, mira, así hay muchísimas cosas. Y ese test de calidad, ¿cómo se hace en un restaurante? ¿Quién lo prueba? ¿Prueba varios? Porque claro, no puedes probar todas Sí. las manzanas del mundo. Si ya tienes un proveedor, te surte de muchas cosas o vas muy específico a cada cosa. ¿Cómo es? Lo ideal es trabajar con productos locales, como te digo, porque abaratas costos y en base a lo que los productores locales te puedan ofrecer, te llegan muestras. Normalmente ellos mismos ofrecen darte muestras y obviamente las pruebas todas, decides cuál es la que encaja mejor con el perfil de producto que tú quieras tener y en base a lo que vayas a elaborar luego de eso lo decides cuál quieres seguir manteniendo. Obviamente no todos, por ejemplo, hay materia prima que no se da todo el año. Entonces ya es una cosa de negociar con las personas, con los productores, para que cada época del año, cada tanda, te traigan esa materia prima cuando está en mayor auge. Igual con la caza, por ejemplo. Ahora, actualmente donde trabajo se lleva mucho la caza menor, liebres, perdices y demás. Son obviamente materia prima que viene solo en una época de ciertas épocas del año, al igual que la trufa y demás. Entonces debes negociar tanto con cazadores, con agricultores, productores locales, para tener una materia prima siempre de alta calidad. Pero la idea es eso, que sea local. Eso te garantiza que va a estar fresca, sobre todo. ¿Qué destrezas o conocimientos te vendrían bien adquirir? Mira, siempre es bueno ser integral. Hay ciertas partes en las que deberías profundizar porque quizás no has trabajado mucho en ellas. Y al ser un campo tan amplio, pues hay ciertas secciones, por ejemplo, en las que no me he dedicado tan profundamente a trabajar. Por ejemplo, no he sido tanto parrillero como yo lo creería, por ejemplo. Así que podría trabajar mucho más de parrillero, de trabajar mucho más con las carnes, aunque el tema de maduraciones y demás lo he llevado. Me gustaría profundizar mucho más en ello. Por ejemplo, otro tema muy interesante en el que me gustaría profundizar, la elaboración de cervezas, que hemos estado conversando un poco sobre el tema. Es Importante. un mundo súper, súper amplio, importante para el buen desarrollo de la sociedad, además de que el origen de la cerveza se remonta mucho más allá de lo que creemos. Entonces, es algo en lo que me gustaría profundizar bastante y quién sabe qué vaya a suceder después con ese conocimiento. Sí. Pero mientras tanto, Además, si los monjes fabricaban cervezas, algo espiritual es bueno para el cuerpo, para el por alma. supuesto. Claro. Ujú. Eh, ¿Cómo será este puesto de trabajo en el futuro? Mira, de momento el teletrabajo está cancelado. Eso te lo aseguro. Pero, a ver, si la tecnología ha ayudado mucho, sobre todo a hacer mucho más accesible en cada hogar, por ejemplo. Por ejemplo, estos robots que se encargan de llevar comida a tu casa y demás. Estos robots que pueden elaborar tragos en un bar. Ya es un indicativo de que quizás bajo ciertas fórmulas, una máquina también puede hacer lo que hace un cocinero o un bartender o un camarero. Si se trata de ejecutar acciones que son repetitivas y mecánicas. Servir, seguir una receta al pie de la letra, ta, ta, ta y demás.
pero ya, cuando hay que improvisar, de momento no hay reemplazo para la mente humana y el arte, que es trabajar con las manos, de Ujú. momento, y no lo veo tampoco. ¿Te has presentado a MasterChef? No, sinceramente no. Y ya esto es algo a nivel personal. No me gustan esos certámenes de exhibición ficticia, porque está claro que está todo orquestado, tiene un trasfondo. No, no me parece que sirva de nada. Me gusta más estar underground, ¿sabes? Ujú. Trabajar dentro de las catacumbas y De la ser trinchera. el que está ahí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Te ves trabajando de esto dentro de 10 años? Mira, dentro de 10 años me gustaría, como dicen muchos, tener mi propia empresa. Ya ya más adelante se vería de qué específicamente, ya englobando ciertas cosas que me llaman mucho la atención. Pero sí, en la hostelería normalmente, hoy como cocinero, normalmente tú sueles eh, decantarte por seguir trabajando en esto, pero siendo tu propio jefe, teniendo tu propio establecimiento y expresando todos tus conocimientos y todo lo que has aprendido a lo largo de tu carrera. Aunque, si bien es bastante estresante, sí, sí me veo en esto, aunque bajándole un poco el nivel de estrés. Eso sí te lo digo porque la caña todos los días va Ujú. pesando. Ah, por cierto, hablando de los militares, ¿el uniforme qué tal? ¿Tenéis la gradación puesta aquí de quién es quién? ¿El color es distinto? ¿Cómo va eso? Mira, no. Bueno, sí y no. Normalmente los uniformes tienden a ser todos estándares normalmente. Obviamente, siempre, siempre, siempre pulcros e impolutos. Es la idea. Que la limpieza sea lo primero que destaque tanto a nivel personal en cocinero como en el propio establecimiento como tal, y en la cocina. Pero, por ejemplo, está el tema de los gorros. Normalmente suelen, en lugares más clásicos, el gorro es un distintivo de la categoría que tienes dentro de la cocina. Suelen ser gorros medianos, altos o simplemente bajos y cortos. Pero normalmente el chef, se sabe quién es el chef, el chef ejecutivo también, los segundos también. Igual, tú para dirigirte a ellos, normalmente si es un entorno en el que no tienes tanta confianza y es muy, muy, muy serio, te diriges a ellos como chef, básicamente. Mm. Pero sí se respeta mucho eso y se siguen órdenes de tu superior directo, diciéndolo de alguna forma. Hay encargados de encargados de encargados y tú sí tienes que seguir esa Mm. línea. ¿Qué le dirías a un incauto que quiere comenzar en esta profesión? Que lo piense bien. Porque, no, a ver, de la forma más positiva posible, porque a mí me encanta también, que esto no es para todo el mundo. Esto sí se debe tener muy claro. Requiere mucho sacrificio, mucha determinación, mucha pasión para poder hacerlo de forma exitosa. Y por hacerlo de forma exitosa me refiero a ser feliz haciéndolo. Entonces, a ver, no está de más probar, pero va a requerir mucha de tu exigencia, mucha paciencia, mucho autocontrol y sobre todo mucho amor por la cocina. Entonces, si lo quieres intentar, adelante. Ujú. Esta pregunta es importante. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocemos? Mira, nos conocemos hace bastante tiempo ya, ¿eh? De hecho, yo caí en tu sofá. No, hace Bueno, bastantes a ver si van años. a pensar aquí la audiencia que había temita, todavía no. No había postre todavía entre nosotros, no había postre. O sea que- No, a ver. No, nos conocemos porque, bueno, a ver, eres el esposo de una de mis mejores amigas de la infancia, básicamente estudiamos en la universidad, estudiamos en la misma ciudad, crecimos en la misma ciudad, desde niños nos conocemos, entonces básicamente somos familia, básicamente. Pero sacando ello, sí, de entre tantas conversaciones en Madrid, cuando convergimos viviendo allí, pues hemos muchas cervezas de por medio, conversando, discutiendo temas interesantes. Gusta gastronomía, eh, Sí, sí, por supuesto, la gastronomía, las picaderas y demás, valiente, muy socarro. eso, sí, Muy rico, muy eso une a rico. todo el mundo. A todo el mundo lo une la buena bebida y la buena comida. Sí, Así sí. que la mejor Mm. forma. ¿Tienes algo más que añadir? No, nada. Ah, bueno, tengo algo que añadir. Me gustaría implementar una nueva ley, que Sí, sabemos que no va a suceder de momento, pero esta claro. ley sería la siguiente.
Para que una persona pueda ejercer su profesión, primero tiene que hacer una especie de veda o de lapsus de reclutamiento en hostelería. 6 meses o un año, de 6 meses a un año, para que te puedan dar tu título como profesional. ¿Por qué? Ahí aprendes mucho sobre el trato a las personas, la paciencia Mm, y de cómo es uno como cliente. sí. Un detallito que te lo dejo por ahí, sería muy interesante. Nos haría una mejor sociedad, eso también. Sí, sería como la mili, el servicio militar, pero la cocina que hemos Exacto. dicho que es lo mismo, pero sin armas. Ver, Bueno, sin armas, verlo con armas, desde pero la, menos bajas, por lo menos sí, más. o camarero o lo que sea, pero Mm, desde el sí, otro lado del sí, servicio. sí. Pues muchas gracias a Cier Rondón Toro por haber asistido a nuestro programa. No, no, encantadísimo. Bueno, y cualquiera que esté viendo esto, que no duden en compartirlo, comentar si quiere salir con su profesión, ya sea jubilado, profesión antigua, lo que sea, en paro, que se pongan en contacto conmigo, Jesús Marrones, y nos ponemos a hablar de qué va su trabajo. Hasta pronto.